El año era 1924, y el invierno en el Valle de San Lorenzo había llegado antes de lo esperado. La helada cubría los campos de trigo como una sábana blanca y mortal, prometiendo tiempos difíciles para todos los campesinos. Pero para nadie el frío era tan penetrante como para Elena, quien esa mañana no solo veía morir sus cosechas, sino que enterraba a la mitad de su alma. Julián, su esposo, el hombre con el que había construido una vida de la nada, había fallecido 3 días atrás. Una fiebre repentina, decían los médicos del pueblo, o quizás simplemente el agotamiento de trabajar de sol a sol para poner pan en la mesa de sus 4 hijos. Elena estaba parada frente a la tumba fresca, con la tierra aún húmeda manchando sus botas desgastadas. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. A su lado, agarrados a su falda negra y remendada, estaban sus 4 razones para seguir respirando. Tomás, el mayor, de apenas 10 años, que intentaba mantenerse firme como el hombre de la casa, Clara, de 8, Pedrito, de 5, y la pequeña Ana, de apenas 2 años, que dormía en sus brazos ajena a la tragedia. Los vecinos del pueblo, gente buena pero pobre, se habían ido marchando poco a poco, dejando palmadas de consuelo en el hombro de Elena. Si necesitas algo, mujer, avisa, decían. Pero Elena sabía que nadie tenía nada para dar. Cuando el último vecino se fue, Elena se quedó sola frente a la cruz de madera. «Descansa, Julián», susurró al viento helado. «Yo me encargo de ellos. Te lo juro. No les faltará nada». Pero esa promesa iba a ser puesta a prueba mucho antes de lo que ella imaginaba. Apenas 1 hora después, Elena regresó a la casa principal de la granja. No era una mansión, pero era un hogar cálido, con paredes de piedra y una chimenea que Julián había construido con sus propias manos. La tierra que trabajaban pertenecía a la gran hacienda Los Robles, propiedad de don Anselmo, el terrateniente más rico y despiadado de la región. Julián y Elena eran aparceros, trabajaban la tierra, le daban la mitad de la cosecha a don Anselmo y se quedaban con el resto para sobrevivir. Al entrar en la casa, Elena sintió un alivio momentáneo al sentir el calor del fuego. «Tomás, ayuda a tus hermanos a quitarse los abrigos. Voy a preparar algo caliente», dijo Elena, tratando de sonar normal. Pero antes de que pudiera colgar su chal, un golpe seco y autoritario sonó en la puerta de roble. Toc, toc, toc. No era el golpe de un vecino. Era el golpe de alguien que no pide permiso. Elena sintió un nudo en el estómago. Abrió la puerta. Allí, recortado contra la luz gris de la tarde, estaba don Anselmo. Un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada de acero, vestido con un abrigo de piel de oso y botas de montar impecables. Detrás de él, 2 de sus capataces esperaban en silencio, como perros de presa. «Don Anselmo», dijo Elena, bajando la cabeza. «No lo esperaba hoy. Acabamos de venir del cementerio». Anselmo no se quitó el sombrero. Entró en la casa empujando ligeramente la puerta, obligando a Elena a retroceder. Sus ojos recorrieron la sala con una mueca de disgusto, como si estuviera tasando los muebles. «Mis condolencias, Elena. Julián era un buen trabajador. Lento, pero constante». «Gracias, señor», murmuró ella. Sin embargo, continuó Anselmo, sacando un pañuelo de seda para limpiarse una mota de polvo invisible de la manga, «los negocios no entienden de luto. Y Julián dejó ciertos asuntos pendientes». Elena frunció el ceño. «¿Asuntos? Julián nunca le debió nada, señor. Siempre entregamos su parte de la cosecha a tiempo. Incluso el año pasado, cuando vino la sequía, le dimos de nuestra propia reserva». Anselmo soltó una risa corta y sin humor. «No hablo de maíz, mujer. Hablo del contrato». Hizo una señal a uno de sus capataces, quien le entregó un documento de papel amarillento. El contrato de arrendamiento de esta casa y de las tierras estaba a nombre de Julián. Y tenía una cláusula muy específica. En caso de fallecimiento del titular, el contrato se anula automáticamente y la propiedad revierte al dueño. O sea, a mí. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero, señor, yo soy su esposa. Yo puedo trabajar la tierra. Tomás ya está grande, él me ayuda. Podemos seguir pagándole». Anselmo la miró con desdén,
como quien mira a un insecto molesto. ¿Tú? ¿Una mujer sola con 4 bocas que alimentar? No me hagas reír. No tienes la fuerza para arar estos campos. Y yo no dirijo una caridad. Necesito hombres fuertes aquí. Ya he contratado a una nueva familia. Llegan mañana al mediodía. ¿Mañana? Elena alzó la voz, presa del pánico. Don Anselmo, por el amor de Dios, es invierno. Tengo 4 niños pequeños. No tenemos a dónde ir. No puede echarnos así. Puedo y lo haré, sentenció Anselmo. Esta es mi tierra. Esta es mi casa. Tienen hasta el amanecer para sacar sus trapos y largarse. Tomás, el hijo mayor, corrió hacia su madre y se paró delante de ella, intentando protegerla con su pequeño cuerpo. «No le hable así a mi madre», gritó el niño con valentía temblorosa. Anselmo miró al niño y sonrió con crueldad. «Vaya, el cachorro quiere morder. Enséñale respeto, Elena, o la vida se lo enseñará a golpes». Elena agarró a Tomás por los hombros y lo pegó a su cuerpo. «Señor, le suplico. De rodillas si quiere». Elena comenzó a bajar, con los ojos llenos de lágrimas. «No por mí. Por ellos. Solo déjenos quedarnos hasta que pase el invierno. Dormiremos en el suelo si hace falta. Trabajaremos gratis para usted. Pero no nos eche a la nieve». Anselmo la miró arrodillada. Por un segundo, pareció dudar. Pero la avaricia era más fuerte que su conciencia. Había prometido esa casa a un socio que pagaría el doble. «Lo siento, Elena. La decisión está tomada. Mañana al alba quiero esta casa vacía. Si encuentro un solo calcetín tuyo aquí cuando salga el sol, mandaré al sheriff para que lo saque a patadas». Anselmo dio media vuelta y salió, dejando la puerta abierta para que entrara el viento helado. Los capataces lo siguieron, escupiendo en el suelo antes de salir. Elena se quedó arrodillada, escuchando el galope de los caballos alejándose. El silencio volvió a la casa, roto solo por el llanto suave de Clara y Pedrito, que no entendían qué pasaba, pero sentían el miedo. «Mamá», susurró Tomás. «¿A dónde vamos a ir?» Elena se levantó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Esa fue la última vez que lloró de tristeza. A partir de ese momento, sus lágrimas serían de rabia. Miró a sus hijos. «No lo sé, Tomás. Pero no nos vamos a morir. Tu padre no lo permitiría». La noche cayó sobre la granja. Fue una noche de actividad frenética y silenciosa. Elena empacó todo lo que pudo: ropa, mantas, ollas, la poca comida que tenían en la despensa, la foto enmarcada de Julián. No durmieron. Al salir el sol, cargaron sus pocas posesiones en una vieja carreta de mano que usaban para transportar heno. No tenían caballo, así que Elena tendría que tirar de ella, con la ayuda de Tomás. Salieron de la casa donde habían sido felices. Elena no miró atrás. Caminaron por el sendero principal hacia la salida de la hacienda. Hacía un frío que cortaba la piel. Justo cuando llegaban a la reja de salida, vieron el carruaje de don Anselmo vigilando. Él quería asegurarse de que se fueran. «Buenos días, Elena», dijo Anselmo desde su asiento cómodo, con una taza de café caliente en la mano. «Veo que eres puntual». Elena detuvo la carreta. Sus manos estaban rojas por el frío y el esfuerzo. «Don Anselmo», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Solo le pido una cosa. No tenemos a dónde ir en el pueblo. Nadie tiene espacio. Hay un viejo granero en el límite norte de sus tierras, el que está junto al pantano. Nadie lo usa desde hace años. Tiene el techo roto y está lleno de ratas. Déjenos quedarnos ahí. Está lejos de su vista. No le molestaremos». Anselmo lo pensó. Ese granero era una ruina. Iba a demolerlo de todos modos. No valía nada. Y tener a Elena cerca podría servirle. Quizás necesitaba lavanderas baratas en el futuro. «Ese granero es una porquería», dijo Anselmo. «Pero si quieren vivir como animales, adelante. Pueden quedarse. Pero escúchame bien, no quiero verte cerca de la casa principal.
Y si veo a uno de tus mocosos robando una sola manzana de mis árboles, los mando a la cárcel. Gracias, dijo Elena, tragándose su orgullo. Era un techo, por miserable que fuera. La caminata hasta el granero del norte fue una tortura. El terreno era fangoso y difícil. Tardaron 2 horas en llegar. Cuando llegaron, el corazón de Elena se hundió. No era una casa. Apenas era un refugio. Las tablas de madera estaban podridas y negras por la humedad. El techo tenía agujeros por donde se veía el cielo gris. El viento silbaba a través de las paredes. El suelo era de tierra batida, húmedo y sucio. Había herramientas oxidadas y telarañas por todas partes. Clara, la hija de 8 años, se tapó la nariz. «Mamá, huele mal. ¿Vamos a vivir aquí?» Elena respiró hondo. Soltó la carreta y se giró hacia sus hijos con una sonrisa forzada. «Solo por un tiempo, mi amor. Vamos a convertir esto en un castillo. Ya verán». Pasaron el resto del día tapando los agujeros más grandes con barro y paja que encontraron. Limpiaron un rincón seco para poner los colchones de paja en el suelo. Hicieron una fogata pequeña en el centro, cuidando que el humo saliera por los huecos del techo. Esa primera noche fue la peor de sus vidas. Dormían todos abrazados bajo las mantas viejas para no congelarse. Se escuchaban los aullidos de los lobos en el bosque cercano y el corretear de las ratas en las vigas superiores. Elena estaba despierta, vigilando el fuego, con Ana en sus brazos. Miró las vigas podridas de ese lugar miserable. Pensó en don Anselmo, durmiendo en su cama de plumas, caliente y seguro. La ira empezó a calentarla más que el fuego. «Me las vas a pagar, Anselmo», susurró a la oscuridad. «Algún día, tú vas a tener frío. Y yo te voy a mirar desde arriba». De repente, Tomás se movió en el sueño. «Mamá», murmuró entre sueños. «El suelo suena hueco». Elena no le prestó atención al principio. Pensó que el niño soñaba. Pero a la mañana siguiente, mientras intentaba barrer la tierra compactada para hacer el lugar un poco más habitable, la escoba de ramas golpeó una tabla del suelo en la esquina más oscura del granero. Toc, toc. No sonaba como tierra. Sonaba como madera hueca. Elena se agachó. Quitó la tierra con las manos. Debajo de la suciedad de años, había unas tablas de roble anchas, diferentes al resto. Llamó a Tomás. «Hijo, trae la barra de hierro vieja que vimos afuera». «¿Qué pasa, mamá? Ayúdame a levantar esto». Entre los dos, hicieron palanca. La madera crujió, resistiéndose. Llevaba décadas cerrada. Con un último esfuerzo, la tabla cedió y se levantó, revelando un espacio oscuro debajo. Un falso suelo. Un olor a papel viejo y cuero seco salió del agujero. Elena acercó la linterna de aceite. No había monedas de oro. No había joyas. Había una caja de metal oxidada, cerrada con un candado que el tiempo ya había roto. Y junto a la caja, una colección de frascos de vidrio sellados con cera, conteniendo semillas negras y extrañas que Elena nunca había visto en su vida. Elena sacó la caja de metal. La abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos. Papeles con sellos oficiales de hacía 50 años. Y un diario encuadernado en piel. Abrió el diario en la primera página. La letra era elegante y antigua. Decía: «Propiedad de don Sebastián de la Cruz. Año 1875. Si estás leyendo esto, es que finalmente lograron echarme. Pero no se llevaron mi verdadero legado». Elena no sabía quién era Sebastián de la Cruz. Pero al leer las siguientes páginas, sus ojos se abrieron como platos. Lo que tenía en las manos no era dinero. Era algo mucho más peligroso. Era la historia real de esas tierras. Y la prueba de un crimen que la familia de don Anselmo había enterrado hacía medio siglo. Elena miró a sus hijos, sucios y hambrientos. Luego miró hacia la dirección donde estaba la mansión de Anselmo. Cerró la caja con un golpe seco. «Tomás», dijo con una voz nueva, llena de fuerza, «busca más leña. Vamos a quedarnos aquí mucho tiempo». Pasaron 10 años. El valle de San Lorenzo cambió,
Pero el viejo granero del norte seguía allí, desafiando al viento y al tiempo. Sin embargo, ya no era una ruina. Elena y sus hijos habían trabajado como bestias. Con barro, piedras del río y madera recuperada del bosque, habían convertido esa choza miserable en un hogar digno. No tenían lujos, pero tenían las paredes más limpias de todo el condado y un fuego que nunca se apagaba. Tomás, ahora un joven de 20 años, fuerte y callado como su padre, trabajaba de jornalero en granjas vecinas. Clara, de 18, ayudaba a su madre con la costura y el huerto. Pedrito y Ana iban a la escuela rural con zapatos que Tomás les compraba con su sueldo, orgullosos de no tener que pedir limosna a nadie. Pero el verdadero secreto de la familia no estaba en la casa. Estaba detrás, oculto por una barrera natural de zarzas y árboles espinosos junto al pantano. Aquella noche de invierno, 10 años atrás, Elena había leído el diario de don Sebastián de la Cruz hasta el amanecer. Había descubierto dos cosas que le helaron la sangre y le encendieron el alma. Primero, don Anselmo no había heredado la hacienda Los Robles legalmente. Su padre, el viejo Anselmo Señor, había sido el administrador de don Sebastián y había falsificado los títulos de propiedad aprovechando una epidemia de fiebre que mató a la familia de la Cruz. Anselmo era un ladrón de cuna. Segundo, las semillas. El diario lo explicaba con detalle. La flor de luna. Una orquídea medicinal traída de Oriente, capaz de curar la fiebre del pantano y los dolores de huesos. Crece solo en tierra húmeda y sombría. Vale su peso en oro puro, pero requiere paciencia de santo para florecer. Elena no dijo nada sobre el robo de tierras. Sabía que un papel viejo no valía nada contra los abogados del hombre más rico del pueblo. Pero las semillas eran su boleto de libertad. Durante una década, Elena y sus hijos cultivaron esa planta en secreto. Fallaron muchas veces. La primera cosecha murió. La segunda se inundó. Pero no se rindieron. Aprendieron a escuchar a la tierra. Y ahora, detrás de las zarzas, tenían medio acre de unas flores blancas, pequeñas y brillantes, que despedían un aroma dulce por las noches. Nadie en el pueblo sabía qué eran. Elena las vendía secas a un boticario de la ciudad capital, que venía en persona una vez al mes a recogerlas en un carruaje discreto, pagándoles lo suficiente para sobrevivir y ahorrar cada centavo en una lata de galletas enterrada bajo el suelo, en el mismo hueco donde encontraron el diario. Mientras tanto, en la hacienda Los Robles, la suerte había cambiado. Dicen que Dios no castiga con palo ni con piedra, sino con la propia mano del hombre. Don Anselmo había envejecido mal. La avaricia lo había vuelto paranoico. Había despedido a sus mejores capataces por miedo a que le robaran. Había sobreexplotado la tierra, plantando año tras año sin dejar descansar el suelo, hasta que los campos fértiles se volvieron polvo estéril. Ese verano de 1934, una sequía terrible golpeó el valle. Los ríos bajaron su caudal. Los pozos se secaron. En la hacienda de Anselmo, el trigo se puso amarillo antes de tiempo y murió. El ganado, flaco y sediento, bramaba día y noche. Anselmo paseaba por su porche, mirando sus tierras muertas, bebiendo brandy para olvidar que debía mucho dinero al banco. Había apostado todo a esa cosecha para pagar sus deudas de juego y lujos, y ahora la naturaleza le daba la espalda. ¡Maldita tierra!, gritaba Anselmo a los cielos despejados. «Dame agua». Pero el agua no caía. Curiosamente, en el límite norte, junto al pantano despreciado, la tierra seguía verde. El viejo granero de Elena estaba asentado sobre un acuífero natural, ese mismo terreno inútil que Anselmo le había cedido con desprecio. Una tarde, Anselmo salió a cabalgar para inspeccionar los límites de su propiedad, buscando desesperadamente algún arroyo que no se hubiera secado. Llegó cerca del granero. Se detuvo, sorprendido. Vio un huerto de hortalizas vibrantes, tomates rojos, calabazas enormes, maíz alto. Y vio ropa limpia y blanca tendida al sol. «¿Cómo es posible?», murmuró Anselmo. «Todo el valle es un desierto y esta viuda tiene un Edén». Vio a Tomás cortando leña sin camisa, sudando, con los músculos tensos por el esfuerzo. El niño que una vez se le enfrentó temblando ahora era un hombre que imponía respeto.
Anselmo espoleó su caballo y se acercó a la cerca de madera que Tomás había construido. ¡Tú! Gritó Anselmo. Tomás dejó el hacha clavada en el tronco. Se giró despacio. No se quitó el sombrero. Lo miró a los ojos, de igual a igual. «Buenas tardes, don Anselmo. ¿De dónde sacan el agua?», exigió saber el terrateniente. «Mis pozos están secos. Estás robando mi agua». «El agua corre bajo la tierra, señor», dijo Tomás con calma. «No es suya ni mía. Pasa por aquí antes de llegar al río. Nosotros cavamos un pozo profundo a mano, piedra por piedra, hace 5 años. Usted tiene maquinaria. Podría haber hecho lo mismo si no estuviera ocupado comprando caballos de carrera». Anselmo se puso rojo de ira. «Cuidado con tu tono, peón. Recuerda que viven aquí por mi caridad. Esa agua está en mi tierra. Por lo tanto, es mía. Mañana mandaré una tubería para desviarla a mis campos». En ese momento, Elena salió de la casa. El tiempo le había pintado canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, pero caminaba con la espalda recta, como una reina sin corona. Se acercó a la cerca y puso una mano en el brazo de su hijo para calmarlo. «Don Anselmo», dijo ella, «hace 10 años usted nos dio este pedazo de tierra porque no valía nada. Dijo, y cito sus palabras, ese granero es una porquería, quédense con él. Delante de testigos. En este pueblo, la palabra de un hombre es un contrato. Yo no te di la tierra, te dejé usarla», bramó Anselmo. «Y ahora la necesito. Tienen una semana para irse. Esta vez es en serio. Voy a demoler este nido de ratas para construir un sistema de riego». Elena lo miró y sonrió. Una sonrisa fría que Anselmo no entendió. «Ya no somos tan fáciles de echar, Anselmo. Hemos ahorrado. Tenemos un abogado en la ciudad. Y tenemos documentos». «¿Documentos?». Anselmo soltó una carcajada nerviosa. «¿Qué documentos puede tener una lavandera?». «Documentos antiguos», dijo Elena, bajando la voz. «Papeles firmados por un tal don Sebastián de la Cruz. Los encontramos bajo el suelo de esta casa que usted despreció». La cara de Anselmo perdió todo color. El nombre de Sebastián era un fantasma que su padre le había prohibido mencionar. Si esos papeles existían y probaban el fraude original, no solo perdería el granero, lo perdería todo. «Mientes», gritó Anselmo, haciendo retroceder a su caballo. «Eres una bruja mentirosa. Puede probar suerte en el tribunal, señor», dijo Elena. «O puede dejarnos en paz. Usted decide. Pero si vuelve a amenazar a mi familia, le juro por la tumba de mi esposo que iré con esos papeles al gobernador». Anselmo la miró con odio puro, pero también con miedo. Por primera vez en su vida, el terrateniente sintió miedo de la viuda. Dio media vuelta con su caballo y se alejó galopando hacia su mansión en ruinas. Tomás miró a su madre, asombrado. «Madre, ¿es verdad? ¿Tenemos esos papeles?». Elena asintió. «Sí, hijo. Pero no los usaremos todavía. Un animal herido es peligroso. Vamos a esperar». «¿Esperar qué?». «A que él mismo se ponga la soga al cuello. El banco vendrá pronto por la hacienda Los Robles. Anselmo está arruinado. Y cuando vendan la tierra en subasta pública, nosotros estaremos ahí». Tomás abrió los ojos desmesuradamente. «¿Nosotros? Pero mamá, tenemos ahorros, sí, pero no para comprar una hacienda». Elena caminó hacia el huerto secreto de flores blancas. Arrancó una pequeña vaina y se la mostró a su hijo. «No sabes cuánto vale esto realmente, Tomás. El boticario me dijo ayer que una farmacéutica grande de la ciudad quiere comprarnos la exclusividad de la cosecha por los próximos 5 años. Nos ofrecen una fortuna. Suficiente para comprar los robles 2 veces». Tomás miró la flor, luego a su madre, y empezó a reír. Una risa de alivio, de victoria. Abrazó a su madre y la levantó en el aire. «Lo lograste, mamá. Lo lograste». Pero la celebración duró poco. Desde una colina cercana, oculto entre los árboles secos, uno de los capataces de Anselmo observaba con binoculares.
Había visto la discusión. Y había visto a Elena mostrarle la flor a su hijo. No sabía qué era, pero sabía que valía dinero. Esa noche, corrió a contárselo a su patrón. Anselmo, borracho y desesperado en su despacho, escuchó al capataz. ¿Flores?, preguntó Anselmo. ¿Dices que tienen un cultivo secreto de flores? Sí, patrón. Y las tratan como si fueran oro. Deben estar vendiéndolas a buen precio para tener abogado. Anselmo se puso de pie, tambaleándose. Sus ojos brillaron con maldad. Así que eso es, traficantes. O quizás robaron algo. No importa. Si esas flores valen dinero, están en mi tierra. Son mías. Anselmo abrió el cajón de su escritorio y sacó una caja de cerillas. Mañana por la noche, vamos a hacerles una visita. Si no quieren irse por las buenas, el fuego lo sacará. Y yo me quedaré con lo que quede entre las cenizas. La luna llena iluminaba el valle de San Lorenzo, pero esa noche, su luz pálida no traía paz. Eran las 2 de la madrugada. El viento soplaba fuerte desde el sur, seco y caliente, perfecto para una desgracia. Don Anselmo y su capataz, con la cara cubierta por pañuelos, se acercaron sigilosamente al granero por la parte trasera, justo donde crecían las zarzas secas que protegían el huerto secreto. Anselmo llevaba una antorcha apagada y una botella de queroseno. «Rocía las paredes», susurró Anselmo. «Que parezca un accidente. Una lámpara que se cayó. Si se queman vivos, bueno, menos testigos». El capataz, un hombre rudo pero supersticioso, dudó. «Patrón, hay niños ahí dentro. Hazlo o te despido y te culpo a ti de todo». Siseó Anselmo. El capataz obedeció a regañadientes, rociando el combustible sobre la madera vieja y seca del granero. El olor químico se mezcló con el aire nocturno. Anselmo encendió la antorcha. El fuego brilló en sus ojos enloquecidos. «Adiós, Elena». Lanzó la antorcha. Las zarzas prendieron al instante con un crujido feroz. El fuego trepó por la pared del granero como una bestia hambrienta. Dentro, el humo empezó a filtrarse por las rendijas del suelo. Ana, la hija menor que ahora tenía 12 años, tosió. «Mamá, huele a humo». Elena se despertó de un salto. Vio el resplandor naranja bailando en las paredes. «¡Fuego!», gritó con todas sus fuerzas. «Tomás. Niños. Arriba». Tomás saltó de su catre, agarrando a sus hermanos menores. «Salgan por la ventana delantera», ordenó Elena. «Rápido». La puerta trasera ya estaba bloqueada por las llamas. El calor era insoportable. Salieron tropezando al aire frío de la noche, tosiendo, con los ojos llorosos. Vieron como su hogar, el refugio que habían construido con tanto amor durante 10 años, empezaba a ser consumido. Pero entonces, Elena vio algo más. A la luz del fuego, vio 2 figuras corriendo hacia el bosque. Una de ellas cojeaba ligeramente y llevaba un abrigo de piel de oso. Elena reconoció esa cojera. Era la gota de Anselmo. «Es él», gritó Elena. Fue Anselmo. Tomás no lo pensó 2 veces. La furia lo cegó. Agarró una pala que estaba apoyada en la cerca y corrió tras las sombras. «Tomás, no», gritó Elena, pero el joven ya corría como un lobo cazando a su presa. Anselmo, viejo y borracho, no podía correr rápido. Se tropezó con una raíz y cayó de bruces en el barro del pantano. Su capataz, al ver que los perseguían, lo abandonó y huyó hacia la oscuridad. Anselmo intentó levantarse, pero sintió un peso sobre su espalda. Tomás lo tenía inmovilizado contra el suelo, con la pala levantada, listo para golpearle la cabeza. «Dame una razón», gritó Tomás, llorando de rabia. «Dame una sola razón para no matarte aquí mismo». «Soy tu patrón», chilló Anselmo, escupiendo lodo. «Soy el dueño de todo esto». «Ya no», dijo una voz firme. El sheriff del condado apareció entre los árboles, con el arma desenfundada, seguido por 2 ayudantes. Elena venía detrás de ellos. Ella no había confiado en la suerte. Desde la amenaza del día anterior, había pedido al sheriff,
un hombre nuevo y honesto que no aceptaba sobornos de Anselmo, que patrullara la zona por las noches. «Suelte la pala, hijo», dijo el sheriff. «No vale la pena mancharse las manos con basura». Tomás miró a Anselmo, luego a su madre. Bajó la pala lentamente. Anselmo, al ver al sheriff, intentó jugar su última carta. «Sheriff, gracias a Dios», mintió Anselmo. «Estos locos prendieron fuego a su propio granero y luego me atacaron. Estaba intentando ayudarlos». El sheriff se acercó a Anselmo. Lo olió. «Hueles a queroseno, Anselmo. Y tengo a mi ayudante que vio cómo lanzabas la antorcha desde la colina. Estás arrestado por incendio premeditado e intento de homicidio múltiple». Mientras esposaban al terrateniente, los vecinos del pueblo, alertados por el fuego, llegaron con cubos de agua. Entre todos, lograron apagar las llamas antes de que destruyeran la estructura principal del granero. El huerto de flores blancas se salvó milagrosamente, protegido por el cambio del viento en el último minuto. 2 semanas después, el juicio fue rápido. Con las pruebas del incendio y los testimonios, Anselmo fue sentenciado a 20 años de prisión. Pero su castigo no terminó ahí. El banco ejecutó la hipoteca de la hacienda Los Robles para cubrir sus deudas y las indemnizaciones a Elena. Se anunció la gran subasta. Todo el pueblo se reunió en la plaza principal. La mansión, las tierras, el ganado, todo se vendería al mejor postor. Había empresarios de la ciudad, banqueros y especuladores. Nadie esperaba que la mujer vestida de negro, pero esta vez con ropa nueva y limpia, levantara la mano. 100,000 pesos, dijo Elena con voz clara. El silencio fue absoluto. 100,000 pesos era una fortuna en esa época. Elena sacó un cheque certificado de la Farmacéutica Nacional. El pago por la patente de la flor de luna y la primera gran cosecha había llegado justo a tiempo. El martillero golpeó la mesa. Vendido a la señora Elena, viuda de Ramírez. Elena no compró la mansión para vivir en ella. La convirtió en la escuela y el hospital que el pueblo nunca tuvo. Ella se quedó viviendo en el granero, que remodeló y amplió, porque allí, decía ella, estaban sus verdaderas raíces. 6 meses después. Era una mañana de primavera. Los campos de Los Robles volvían a ser verdes bajo el cuidado de Tomás, que ahora administraba las tierras con justicia, pagando sueldos dignos a los trabajadores. Elena estaba en el porche, meciéndose en su silla, viendo jugar a sus nietos. Vio a un grupo de prisioneros encadenados trabajando en la reparación del camino frente a su casa. Era parte de su servicio comunitario. Entre ellos, había un hombre viejo, flaco y demacrado, rompiendo piedras bajo el sol. El hombre levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Elena. Era Anselmo. Ya no había arrogancia en su mirada, solo hambre y cansancio. Elena detuvo su mecedora. Llamó a una de las empleadas. «María, llévale un vaso de limonada fría a ese prisionero viejo. Y un pedazo de pan». «¿A él, señora?», preguntó la empleada, sorprendida. «¿Después de lo que hizo?». «Sí», dijo Elena. «Porque la diferencia entre él y nosotros es que nosotros nunca perdimos nuestra humanidad». Anselmo recibió el vaso con manos temblorosas. Bebió con desesperación. Miró hacia el porche, queriendo decir gracias, pero la vergüenza le cerró la garganta. Bajó la cabeza y siguió rompiendo piedras en la tierra que una vez creyó suya, pero que ahora pertenecía a quienes realmente la amaban. Y así, el Valle de San Lorenzo floreció. No por el dinero, sino porque había vuelto a manos de gente buena.